Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo, limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes de las últimas horas. Así usted se ahorra de estar conectado. Últimamente no hay muchas noticias, ¿eh? O sea, desde ya le digo, si usted siente como que falta noticia o falta cubrirlas, no lo sé, no sé si falta que los medios se acerquen a cubrir las noticias, pero hay como una escasez de situaciones. Pero lo que hay es potente, es potente. Vamos a comenzar con esto que ocurrió en 2 de mayo. En el día de ayer, docentes rechazan nuevo sistema de valoración. Hubo paro y corte de ruta aquí en nuestra localidad. Se reunieron ayer en el taller de la EPET número 16, los docentes nucleados dentro del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Resolvieron un paro sin asistencia en lugares de trabajo el día jueves 3 y martes 8 de julio. Anunciaron además una asamblea para el 26 de julio. Son medidas que fueron, acompañadas con un corte de ruta simbólico de media hora, en un lugar peligroso, por cierto, pero hubo un acuerdo para que, se pelee por adecuar o acomodar o tratar de proyectar la actualización del decreto 744/2013 que regula la valoración docente. Bueno, hay varios puntos. Acá estaba la parte de la reunión y el corte de ruta en esta zona del acceso sur de 2 de mayo. Estaba Marea Blanca, donde estaban distintos reclamos. Y claro, es un lugar complicado acá. Es un lugar, un camión que viene de arriba, desde Salto Encantado para acá, hacia el acceso. Es complejo. Pero bueno, estuvieron un ratito nada más, era más que nada simbólico para hacerse notar, y acá más o menos tenemos una estructura que dice la ley, cuánto tendrían que reconocerla. Hay cosas que no les gustó. Una de las cosas que no les gustó a los docentes es esto de darle, digamos, más puntaje por cargo político, o al menos así ellos lo plantearon de esta manera, ¿no? Y que dicen que, bueno, que evidentemente todo esto podría desacomodar mucho los valores para quienes hicieron mérito para llegar a determinados lugares. Entendible. Así que vamos a ver cómo transcurre en los próximos días esta situación, este reclamo. Heladas, pérdida de producción misionera en alerta. Siempre fue así. Siempre hubo alertas, siempre hubo heladas. Pero este año está un poco raro el tiempo, no sé cómo explicarle. Está curioso, está potente el tema. Lo venimos charlando porque, hay mucho cultivo sensible. Ustedes saben que faltan productos en las ferias francas, se disparan los precios. Ahí la gente de FM de Santa María de las Misiones, en la 89.3 de Posadas, estuvo hablando justamente con el subsecretario de Desarrollo Productivo, Otto Goritz, quien destacó el impacto en las verduras de hoja y el tabaco. Bueno, los cítricos siempre se benefician con el tema del frío, ¿no? Porque están acostumbrados, o en teoría, los cítricos vienen de zonas frías. Entonces, esto le perjudica, hace que la mandarina quede más rica, ¿no? La naranja, el limón, cada una se destaca en su sabor si le agarra temporadas un poco más frescas que cálidas, ¿no? Eso en principio. Pero bueno, lo que es tabaco sí he visto en San Pedro, Soberbio y parte de San Vicente, bastante afectadas con el tema de la helada. A ver qué nos decían. ¿Quién nos ¿Cómo están? comparte? Buenos días, buenos días. Para analizar cómo impacta la helada, queremos saber, a ver, cómo es este impacto Yo creo que es lógico, pero bueno. tan fuerte que se da en algunos productos y cuáles son los más afectados siempre. Bueno, la verdad que el descenso brusco de la temperatura, o sea, la fuerza con que descendió la temperatura en las últimas jornadas fue muy fuerte. Sobre todo los registros que estamos teniendo en la zona centro y también en la experimental de Cerro Azul, que es de donde nos vamos informando. Sí. Está hablando de hasta menos 7 grados centígrados a ras del suelo, ¿no? Con un geotermómetro que es el que mide la temperatura a nivel de cultivo. Sí. Cuando hablamos de eso, aclaramos también, porque la gente dice, ¿cómo menos 7 grados? Pasa que estamos hablando del sector de la producción, entonces nos interesa... Claro, es un termómetro puesto en el suelo, digamos, al ras del suelo, sí, que es donde afecta... Está hablando del frío y le dio al conductor calor, una cosa increíble. A los cultivos, que siempre hay que tener en cuenta que la temperatura normal, la que se mide constantemente para las personas, está a 1,50 m, 1,30 m, y la otra está al ras del suelo, por eso es termómetro, ¿no? Claro. Entonces son dos temperaturas, y en ese rango hay una variación considerable de temperatura.
Otto, ¿y qué productos fueron los más afectados por esta helada? ¿Más o menos se sabe ya a qué afectó más? Mira, nosotros tenemos muchas producciones de gente que produce los cultivos, obviamente, de estación, de hojas, que generalmente son más tolerantes a las heladas, y esta vez se vieron fuertemente afectados, como el repollo, como son las lechugas, todo lo que está al aire libre. ¿Sí? O lo que nosotros decimos cultivo de campo, lo que la gente prepara el campo y las produce sin cobertura. Sí. Cobertura, hablamos de invernaderos o alguna tela antihelada de algunos productores que puedan llegar a tener, pero todos los que lo tienen a la intemperie, digamos, fueron fuertemente afectados. Sí. Tenemos zonas como el Soberbio, donde la verdad que fue fuertísimo, donde veíamos que se quebraban las hojas. Fortísimo la palabra. Están totalmente congeladas. Generalmente la baja temperatura lo que genera es la cristalización del agua y rompe las estructuras celulares, o sea, no hay recuperación después. No. Bueno, vemos, por ejemplo, hablamos de acelga, lechuga, quebró la hoja, listo, no se puede. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahí estoy viendo el repollo? Se quiebra la hoja, pero ¿se rescata el corazón? No, o sea, depende, hay partes que si la cosechamos, digamos, y podemos hacer algún corte, algún punto quemado, todavía sirve. Pero generalmente se echa a perder y es una pérdida prácticamente total en la intemperie, ¿viste? Sí, y aquellas plantaciones... Si hablamos de un repollo que formó la cabeza, o un corazón de buey formado, que vos decís la punta se quemó y bueno, podés cortar la punta y todavía rescatar, obviamente también pierde su valor porque la gente compra mucho por la estética. Claro. Y cuando lo ves dañado, y además cuando ya hay una baja temperatura, ya la descomposición también es más rápida, entonces todo... A ver, no es tan así, o sea, le puede producir un acceso para que posteriormente se descomponga rápido. Pero sí, es complicado el tema de los fríos y lógicamente lechuga, repollo, tabaco, qué sé yo. Se habló de la niña, se habló de lo que es la parte de cambios climáticos y a pesar de que, bueno, no hay muchas heladas a futuro, sí se sabe que las que vinieron fueron fuertes. El agro es increíble, pero es muy difícil planificar con certeza. Hay muchas variables y las pérdidas se sienten profundamente en el esfuerzo de cada familia productora. A ver, al nivel que nosotros producimos, que no es industrialización de chacras, esto se viene haciendo en los últimos 30, 40 años, existen métodos para evitar, no hablo puntualmente de un invernadero, pero existen métodos para evitar que se quemen estas plantas. Son varias hectáreas, es un poco más complejo poner cobertura, pero claro, todo es una cuestión de costos y también de mano de obra. Es básicamente plata. Y nos estábamos acordando esos días con lo que fue la caída de nieve en los años 60, acá en 2 de mayo, también en los 70, en donde, bueno, los gomeros que están ahí enfrente de la casa de Truenoff, ¿no? Del teacher en su momento, o el pastor, el padre, ¿no? En aquella oportunidad se quemaron todos esos gomeros y resurgieron después de esa época gélida. Esos gomeros que se encuentran frente a la casa de Truenoff se quemaron antes de resurgir. Algunos tuvieron que volverse a plantar en lo que fue en los años 60, eso tiene ya unos cuantos años, imagínense. Creo que el pastor también tuvo doble pulmonía en aquella época porque estaban con el jeep que llevaban a la gente de un lado para el otro, se metían en zonas complicadas porque no había otro vehículo, no había asfalto. E incluso todavía seguimos teniendo caminos rurales complejos. Hoy vamos a hablar también de una situación que se dio en donde una niña guaraní fallece porque la ambulancia se quedó atascada en el barro. Algo que en pleno siglo XXI, lo que vendría a ser 2025, difícil de digerir, ¿no? Es complicado. Bueno, vamos a comentarles un poco algo que me preguntaban al número que aparece en pantalla, 3755-651822, que tiene que ver con esto, si continúa o no vigente la operatoria de cheques diferidos sin interés para yerbateros y secaderos. La respuesta es que sí. El gobernador Hugo Pasalacqua rectificó que los productores básicamente van a poder continuar con este beneficio. Bueno, siempre que se le venda el precio oficial y puedan acceder a este beneficio que les da el Banco Macro, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero el gobernador informó a través de sus redes sociales que continúa vigente. Por supuesto que sí. Estos descuentos a los cheques diferidos con tasa bonificable, quiero decir, para productores y secaderos de yerba mate,
que realizaron operaciones de ventas respetando el precio oficial de referencia. Y la medida permite a los beneficiarios acceder a la acreditación total del cheque sin los descuentos habituales por intereses. Es una herramienta muy importante para luego acceder al capital de trabajo y el contexto de actividad yerbatera. Los cheques deben tener un plazo entre 60 y 90 días, deben estar acompañados de la facturación correspondiente, claramente, y que la gestión puede realizarla cualquier persona en cualquier sucursal del Banco Macro dentro del territorio provincial. Aclaremos esto, porque no es que vas a llevar este cheque a un Banco Macro de Buenos Aires, no van a saber ni qué estás haciendo. Pero una vez cumplidos los requisitos, el monto será acreditado en tu cuenta bancaria prácticamente en la misma semana. Sin intereses, sin costos adicionales. Eso es lo que te garantizan y esto es lo que decía el gobernador Hugo Pasalacqua. Nuevo golpe al contrabando. La policía secuestró un cargamento de cigarrillos en Pozo Azul, más de 100 millones de pesos. Durante el operativo, 3 vehículos que circulaban por la ruta ignoraron las señales de tránsito. Yo creo que no lo ignoraron. Acá nos pasamos. Si sale bien, y si sale mal. En horas de la noche del jueves, personal de la División de Investigaciones y Drogas Peligrosas y la Comisaría de Pozo Azul, dependiente de la Unidad Regional 14ª de San Pedro, concretó un operativo vehicular sobre la ruta provincial 17 en el marco de los operativos reforzados en la jurisdicción. Detectaron y secuestraron un cargamento de cigarrillos sin aval aduanero por más de 100 millones de pesos. Lógicamente, tuvieron que perseguir a 2 vehículos en una zona de montes. Los vehículos aparecieron estacionados y cuando fueron a ver estaban las cajas de los cigarrillos y los 3 ocupantes que habían identificado, que habían observado dentro del vehículo ya se habían esfumado. Era un Ford Focus Titanium y había un Citroën más, ¿cómo se llamaba? El Citroën Launch, creo que sí, un Citroën Launch. Que aparentemente tenían datos apócrifos y demás. Y el Juzgado Federal del Dorado fue el que tramitó la retención en este caso. Paraguay, esto lo traigo solo porque me pareció divertido nomás. En Paraguay taparon un bache con una planta de banana en la ruta Pi 06. Es una cosa increíble. Claro, está hace tanto tiempo el bache ahí, nadie le da ni 5 de importancia. Plantó un banano acá. Y está creciendo el banano. A ver, la parte de abajo no toca el suelo, pero le rellenaron con tierra de monte y dijeron, ¿qué podemos plantar? Un banano, vamos a plantar. Y ahí hicieron famoso el bache. Claro. Esto es en Raúl Peña, sobre la ruta sexta. La improvisada señalización generó una ola de reacciones en las redes, entre reclamos, sonrisas, sugerencias para forestar los baches con frutas tropicales. Vamos a forestar el país de los baches, ironizó un usuario. Y sí, porque es insólito. Hay lugares de los baches son tan profundos que puedes plantar un árbol, ¿te imaginas? Doctor Juan León Mallorquín. Así es el lugar. Más conocido como Ruta Sexta, ¿no? Entonces, como quien va para rumbo a Ciudad del Este. Y vamos a volver a forestar Paraguay con los baches, decía. Vean el lado positivo. Pero les quedó bien, les quedó interesante. A ver si lo puedo agrandar un poquito más, si lo pueden ver. Entonces se me corre un poquito, a ver si lo traigo al principio del plano. La gente, a ver, hay que reconocer que se lo toma con humor, porque esto es trágico. O sea, las frutas no pueden tener un bache como lo suficientemente profundo como para plantar un árbol. Claro, ¿viste? No es un lugar para vivir, es un bache. En fin, gente, es el ingenio. En eso compartimos en cierta manera con los paraguayos, ¿no? Un poco el humor, tenerlo con un poco de picardía, todo este tipo de situaciones. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, Iguazú, una niña de 5 años falleció mientras era trasladada en ambulancia desde la comunidad Fortín en Bororé. Ocurrió el jueves por la tarde, cuando una ambulancia que trasladaba de urgencia a la niña con dificultades respiratorias quedó atascada en un camino interno de la comunidad. Se empantanó. Pese a los esfuerzos del personal médico y de los rescatistas, la menor no logró llegar con vida al hospital. También es cierto que se espera hasta el último momento para llamar a los médicos, ¿no? Porque no es una mordedura de víbora o una picadura de un insecto o una respuesta alérgica. Estamos hablando de alguien que ya venía de varios días de estar mal. Cuando vieron que la situación era insostenible, llamaron a los servicios de emergencia. Fueron un día lluvioso, complejo, y cuando llegaron tuvieron que sacarla a toda velocidad y claro, el proceso. Momentos de tristeza se vivieron en la comunidad enviada de Fortín Bororé, ubicada muy cerca de lo que es las 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú. Una niña de 5 años
Liz Mabel Gómez perdió la vida mientras era trasladada al hospital local por una emergencia médica. Llamaron al 107, los propios familiares de la comunidad, y no se pudo hacer mucho más. Tremendo. La Escuela Intercultural Bilingüe 807 a la que asistía suspendió sus actividades el día de hoy, el luto por el fallecimiento de la niña. Y bueno, y también pone en relación al estado de los caminos, ¿no? Que en reiteradas ocasiones han presentado solicitudes para mejorar el acceso durante épocas de lluvia, ya que la transitabilidad se ve comprometida, afectando tanto al transporte público como la circulación de vehículos particulares y en este caso de emergencia. La ambulancia pudo ser retirada del barro con el uso de retroexcavadora. Madre. La comunidad expresó su pesar y preocupación por la situación que reabre este debate de las condiciones de infraestructura en zonas de difícil acceso. Tantos años, tantas inversiones, tanto dinero, tanto turismo y no hay caminos. Extendieron hasta el 30 de septiembre los programas Ahora. Ahora Misiones es el nombre completo. Hugo Pasalacqua anunció hoy justamente la extensión hasta septiembre de estos programas que, bueno, son herramientas que ellos consideran que son para impulsar el comercio, dinamizar la economía. Son parches, básicamente, pero ayudan. Según señaló el mandatario provincial, los diferentes programas fueron prorrogados hasta el 30 de septiembre por un acuerdo rubricado por el gobierno provincial junto con las entidades bancarias y las empresas privadas que forman parte de la iniciativa. Está ahora Misiones, bienes durables, mujer, viaja por Misiones, estudiantes, construcción, carne, gastronomía, feria, mascota, pan, gas, neumáticos y el último implementado es góndola. Esto creo que es Bernardo de Irigoyen, que continúan vigentes durante 3 meses más. Hay mucho más información. Acá están los ahora, el chanchito y la vigencia. Es lo mejor que pudieron dibujar. Pero bueno, continúa. Ahora, Misiones. Por si se lo preguntaban. Posadas, esto es increíble. Y lo de plantar un banano en un bache era algo increíble. Esto supera toda la lógica. Lean el título. Juntaron ramas que dejó la tormenta y la Muni los multó por poda. Claro, los inspectores pasaron frente a la casa y vieron todas estas ramas y dijeron, esto estuvieron podando. Está prohibida la poda en este momento. Multemos. Aparte no pueden, supuestamente los árboles de la zona no pueden ser podados por las personas. Tienen que tener una autorización, tiene que venir la municipalidad, lo que me parece correcto. Pero claro, cuando llegaron con la multa dijeron, che, pero pará, nosotros lo que hicimos fue sacar las ramas del camino porque molestaban. Como ustedes nunca vienen, sacamos las ramas y las pusimos para que las retiren, pero no es que nosotros las podamos, se ve claramente que están quebradas, no cortadas. Alguna podrá estar cortada porque al ser una rama muy grande se tiene que cortar en partes para ponerla al costado del camino. Lo único que logran con esto es que la gente no colabore más. Que si hay una rama acá en el camino, que queda ahí. Que me multen después, que quede ahí, que la busque la municipalidad. Después la gente empieza a acusar a la municipalidad que no da basta. Y dice, no, es que fue muy grande el daño de la tormenta, no podemos con todo, tenemos personal limitado. Y la gente no se va a mover más. Si no tiene personal limitado, problema de ellos. Que se queda ahí en la calle, si me van a multar. Y no es una multa cualquiera, es mucho dinero. Así que nada, la municipalidad de Posadas multó a 2 vecinos en la chacra 235 por realizar poda y arrojar hojas sobre la calle y la vereda. Mirá vos, ¿y dónde claramente? En tanto, desde la Comisión Barrial sostienen que se tratan de ramas que dejó la última tormenta que azotó la capital de la provincia el 18 de mayo. Pará, eso fue hace más de un mes. Marta Cachuca, presidente de la Comisión Barrial, dialogó con los medios sobre las actas de infracción que labró la comuna a 2 recientes habitantes del barrio. El inspector se presentó diciendo que los barrios habían hecho poda, o sea, los vecinos habían hecho los vecinos habían hecho poda en el barrio, así es, y que bueno, que los iba a multar y chau, y listo. Y que dejaron toda la esquina. Y sí, pero ¿dónde lo van a dejar? O sea, no hay. ¿Cómo haces? Fíjate la cantidad de hojas. ¿Cómo haces? ¿A dónde lo pones? ¿Lo dejan en el medio de la calle? No. Tienen que transitar los vehículos. Le complica al peatón y sí, pero más a los vehículos. Aparte, también obstaculiza si llega, por ejemplo, una ambulancia, un bombero o un patrullero. Es más lógico despejar la ruta que la vereda. La vereda lleva un ratito y no pasa nada. Pero los autos tienen que circular.
qué sé yo. Claro, que la Dirección de Mantenimiento y Embellecimiento Urbano, a cargo de María Elena Eli. No, estos árboles no. Bueno, desde el 3 de junio que vienen pidiendo que levanten eso, o sea, ellos llaman a la municipalidad, le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, tenemos unas hojas acá. El 6 de junio volvieron a llamar, que venga el camión, y de tanto llamar, un día llegó antes el inspector para multarlo que el camión para retirar las hojas. Maravilloso. Esto, esto vos lo contáis y no te lo creen. Claro, y la verdad queda así, claro. Pero quedó así después que la juntaron. Y acá está el acta de infracción. ¿Vale? ¿Será que lo podemos ver más grande? No veo el monto. Sé que era bastante. En fin, nada. Pobre gente. Uno queriendo hacer un bien. Uno haciendo un bien y después pasan estas cosas. Bien. Las boletas en estas elecciones legislativas nacionales de octubre van a ser con boleta única de papel. Al fin. Al fin. Esto tiene que ser así en todo el país. Lo que pasa es que como Misiones tiene la ley de lema, se divide de la nación y voy a entrar al cuarto oscuro y decena de papelito para... No van a cambiar eso, o sea, eso va a seguir así, las boletas. Mientras desdoblen elección y acá no se apruebe esto, y olvídate, voto electrónico. Es mucho pedir. Pero acá tengo un pequeño video para que podamos entender un poco cómo son las elecciones nacionales con boleta única de papel. A ver. Por primera vez, vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Es como cortar boleta, ¿no? Es básicamente eso. Claro, es como cortar boleta. Porque vos tenés un partido político que presenta senadores y diputados nacionales, pero a mí me gusta este equipo de diputado nacional y estos senadores. ¿Pueden coincidir? Sí, pueden. Y si no, no. En cambio, cuando vos vas con el sistema actual de Misiones, vos tenés que físicamente romper el papel y armar la boleta dentro del sobre. Es toda una historia. Hace ruido, es complejo, lo tenés que tener armado a tu casa. Entonces la gente, para ahorrar tiempo, lo mete entero el voto. Y si tarda mucho, me está rompiendo boleta. Como que la gente se siente, no tendría nada de malo, ¿viste? O sea, es tu decisión, pero, digamos, que se sepa, ya rompe un poquito ese derecho de la intimidad del voto, ¿no? O sea, el derecho, no saben a quién votás, pero cuando vos estás recontando, este seguro que uno de estos votos es el que entró. Entonces, uno no se siente cómodo. En cambio, con esto sí, vos vas al cuarto oscuro, basta solo esa boleta, tac, tac, diputado nacional, tac, tac, senador, doblás al sobre y chao. Pero sí. Y aparte no van a estar boleteando en la entrada, toma mi voto, porque da lo mismo si son todos los votos iguales. Todos los votos son iguales. Porque es un solo papel y te ahorra un montón de papel. Porque es solo una boleta para todos los partidos políticos. Está la fotito, están las listas y tac, tac, crucecita, una tilde o un puntito o lo que sea, marque el que vos querés y a tu casa. Listo, terminó. Me parece maravilloso. Tendría que ser así todo. ¿Para qué complicarnos? Después de tantos años nos seguimos complicando con las elecciones. No sé por qué. En fin. Gobierno Nacional vuelve a aumentar las retenciones a las exportaciones y con aumentos para la soja y el maíz a pesar del enojo del campo. Claro.
Este es un tema que ya lo hemos charlado y lo hemos discutido, o por lo menos lo hemos comentado en este programa, y es que Milei dijo, muchachos, termina, a mitad del 2025 termina. Él le liberó, les dijo, liquiden, porque se termina. Y muchos especularon, dijeron, no, seguro lo va a extender. Eso es lo que muy poca gente entiende. Cuando el presidente dice, voy a hacer esto, te puede gustar más o menos el presidente, eso no tiene absolutamente nada que ver, eso ya es una cuestión de ideología, de corazoncito político o de gustos. Pero lo que no podés negar, sin importar el partido político o lo que sea, que cuando él dice esto es así, punto. ¿Puede estar mal? Sí, puede estar mal. Puede estar bien y capaz que sí, puede estar bien. Pero el tema es que cuando él dice, voy a volver a aplicar las retenciones el tal día, liquiden antes, no es una advertencia, es un hecho, porque hay un documento y él es respetuoso de los documentos. Entonces de esta manera se van a acostumbrar que cuando él dice, voy a sacar las retenciones de acá a acá, las saca. Y cuando llega ese día, las vuelve a poner, no es que la va a extender. Nosotros todavía estamos muy metidos en ese concepto político un poco bananero, ¿no? Un poco, no pasa nada. El gobierno nacional este jueves habló sobre la extensión de las retenciones a las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo del 2026, que rigen a partir del 1 de julio. Principalmente para los derechos de exportación, ¿no? El maíz, sorgo, girasol, bueno, la decisión quedó plasmada en el decreto 439/2025 publicado en el Boletín Oficial. Claro, en su momento todos los del campo quedaron chochísimos porque tenían guardado un montón, dijeron, esta es la oportunidad para exportar porque nos van a dar mucho más. Van a dar mucho más ingresos. Y algunos dijeron, no va a extender, vamos a juntar un poco más, vamos a ver que mejore la producción, y ahí lo alargamos. Total, no, si los bolsas no pasa nada. Y él le dijo, ojo, ¿hicieron caso? La medida generó reacciones inmediatas en el sector agropecuario. Entidades como la Confederación Rural Argentina, la Coninagro, que expresaron su preocupación por el impacto desigual de las políticas fiscales, políticas que él no las creó, pero que las sostiene. Mientras celebran la prórroga para la campaña fina, advierten que los aumentos, en principio, vendrían sobre los cultivos más rentables y dificultan las decisiones de inversión que afectan a la competitividad en un contexto internacional complejo. Eso es cierto. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario y de Buenos Aires, también se hicieron oír los reclamos por las condiciones favorables que se podrían extender, porque estamos viviendo una época de bonanza. Aplicar justo retenciones como... Argumentan que las lluvias recién complicaron las estimaciones de campaña gruesa y que la mayoría de las cargas impositivas pueden desalentar la producción. Eso es otro factor también, que por ahí el gobierno no lo entiende, que por ahí pueden desalentar la inversión, debido a que si no es rentable, yo no voy a plantar, teniendo en cuenta que voy a tener pérdidas. Entonces, bueno, qué sé yo. Aparte, según el portfolio personal de inversiones, entre el viernes 21 y el martes 25 de junio, que es el martes que pasó, el campo aceleró la venta de dólares de promedio entre 169 millones, pasó a 262 millones el lunes y 195 millones el martes. Entró una bocha de guita porque dijeron, liquiden muchachos, liquiden. Vendan. Claro. Y bueno, eso es lo que se buscaba en definitiva. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, más información. Misiones interceptan un camión frigorífico con carne, secuestran marihuana, cocaína, una pistola y más de 270 millones de pesos en bienes. El cargamento estaba oculto en un camión técnico que transportaba carne. También secuestraron una pistola, cocaína, dinero en efectivo. El operativo fue ordenado por la Justicia Federal. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron más de 61 kilos de marihuana que eran transportados ocultos dentro de un camión térmico en un procedimiento realizado en la ciudad de El Dorado. El hombre, un conductor de vehículo, fue detenido. Mira, atraparon a uno. El operativo se desplegó a partir de las tareas de inteligencia que estaban realizando sobre la posible circulación de droga en el lugar con este vehículo. Y durante el control, uno de los canes estaba entrenado, un perro llamado Indio. Qué nombres raros los perros de los gendarmes, ¿no? Olió y dijo, acá hay droga. Y se puso loco, y dijeron, bájese señor. Bueno, y aparentemente también secuestraron otros 274 millones de pesos, entre otras cosas, ¿no? O sea, lo incautado equivale a eso. A ver si no hay un videito. ¿Qué es esto? Choque en cadena de posada, bueno. En definitiva, hay mucha merca dando vuelta, gente, mucha merca. Todo listo para el rally argentino en Alem y San Javier. Acá está el cronograma completo. Es impresionante la cantidad de gente
que se va al rally. Yo no pensé que era tanta. O sea, 2 de Mayo, San Vicente, Salto Encantado, El Soberbio, Aristóbulo. Tienen hombres y mujeres por igual, ¿eh? Hay muchísima gente, jóvenes, gente mayor, adolescente, todos están prendidos. A La ver. verdad que estamos ya en la semana previa, terminando los pequeños detalles. Bueno, en un principio, a partir del día jueves, desde las 1 de la tarde, ya van a estar los autos de reconocimiento haciendo todo el recorrido de las 7 pruebas especiales que vamos a tener durante el fin de semana. El día viernes, a partir de las 11:30, en la zona ahí del primer cementerio y Doña María, va a iniciarse parte de la carrera, que es el shakedown, donde el 90% del parque hacen la prueba de su máquina. Pasan aproximadamente, tienen un máximo de 3 pasadas cada auto, algunas la usan todo, otras no tanto. Y ya después, en el complejo polideportivo, a partir de las 19:30 horas, va a haber como una pequeña mesa donde todos los ciertos pilotos de Rally Argentino van a estar filmando autógrafos para todo el público presente, previa a las 20 horas de la largada simbólica que va a ser ahí en el complejo polideportivo. Bueno, comentame algunos Muy nombres de bueno. los pilotos, cuántas categorías vamos a ver en el rally que se va a correr en Alem. Bueno, la categoría mayor se llama RC2, son autos de última generación, son los mismos autos que corren el rally mundial, el rally sudamericano, son Skoda, Citroën, Hyundai, todos autos de carrera. Después está la Copa RC2, que es una copa más para los autos que son... Buenas fotos esas. Son los mismos autos, solo que los pilotos son con menos experiencia. Después viene la clase Maxi Rally, que también vienen una variedad de autos. Esos son monomotor, son todos motores de Peugeot 1.6 turbo y 4x4. Espectacular. Me encanta porque este tipo de cosas atraen mucho el turismo y aparte es una pasión. Viene de muchísimos años. Esto no sé, es una noticia rara. Para los expertos esto es maravilloso. Un dron logró ingresar a un Tornado categoría F3. No es uno de los más potentes, pero sí es potente. Y los vientos superaron los 300 km por hora. Hay un video por acá que lo quería mostrar. Tornado Allí. Y dentro del Tornado el dron registró algunas imágenes y después fue expulsado del propio Tornado. Es un dron en principio preparado para este tipo de cosas. A ver si lo ponemos en pantalla completo. Y lo podemos ver un poco mejor. Si lo acomodo porque... Ahí está. Vamos a ver. No tiene sonido, es así el video, ¿no? Pero está espectacular. Es un dron claramente manejado por un experto, pero es un dron mucho más protegido. Imagínense los rotores a la velocidad que tienen que girar para poder ingresar a un tornado que está hoy moviendo a su alrededor más vientos de 300 km por hora. Se tiene que entrar en un determinado ángulo. Tampoco pretendan que se vea mucho, ¿no? Entró y después el propio tornado con una vuelta lo termina expulsando. Ahí lo vemos, la expulsión. Y lo arroja lejísimo al dron. Claro, ustedes lo ven así, pero en realidad tiene un ojo de pez. El dron habrá girado, habrá hecho un montón de cosas, pero ellos estabilizaron la imagen para que se note. Y ahí está rotando para volver es solamente eso, o sea, hay mucho más, pero digamos, es para por lo menos tener una idea de lo que se está haciendo. Por ahí uno ve esta imagen y dice, no veo nada interesante, pero para un experto, para una persona que se dedica exclusivamente a esto, ver estas imágenes les ayuda a entender un montón lo que es la física y cómo se comporta, digamos, todo el proceso de un huracán y los datos que puedan extraer de ahí son maravillosos. Más en esa zona donde los tornados son constantes. No sé por qué dije huracán, tornados. Bueno, por otro lado, por unanimidad y aclamación, esto es muy importante porque estamos hablando de los aliados de Inglaterra. Los aliados de Inglaterra, es decir, la OEA, por unanimidad, por primera vez en la historia, apoyan el reclamo argentino por Malvinas. La organización hemisferia instó al Reino Unido
a retomar las negociaciones por la soberanía de las islas. En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, el gobierno responde con logros. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo que esto por ahí puede sonar a chino básico, pero si la OEA, que por primera vez tengo entendido, se expide y le dice a Inglaterra, ojo con Argentina, queremos que se sienten a negociar, le están poniendo a Inglaterra en una situación muy compleja. Muy compleja. No es lo mismo la ONU, qué sé yo, sí, bueno, no. Acá hay intereses comerciales. Acá hay plata de por medio, por eso la cosa puede cambiar. Entonces se van a sentar a negociar, muy probablemente mediados del año que viene. Y si toda la negociación avanza, es probable que las Islas Malvinas vuelvan vía diplomática a la Argentina. O al menos a pertenecer bajo el paraguas de la Argentina. Ahora, ¿qué pasa con los habitantes de las Islas Malvinas? Yo sé que algunos extremistas quieren que lo saquen a todo. Hay que ver, o sea, yo entiendo ese nacionalismo, esa cosa adentro, pero si se pasa las islas a la Argentina, vendrán con los que estén habitando ahí arriba. Y tendrán nacionalidad argentina si es que así ellos lo quieren y serán admitidos como establece el preámbulo de la nación argentina, ¿no? Para todos los que quieran vivir en suelo argentino, se les va a dar lugar. Son invasores, están en tierras argentinas, siempre fueron argentinas las Malvinas, claramente que sí, pero dentro de lo legal no habría una disputa territorial con Inglaterra si se firma un convenio para que dentro de la soberanía de las islas del Atlántico Sur, por esta decisión, porque en realidad quien llevó esta petición fue el propio Javier Milei. Él fue el que llevó este petitorio a la Organización de Estados Americanos. Y ellos dijeron, sí, tienes razón. Y es por unanimidad, ¿eh? No hubo ni un solo grupo que haya dicho, no, esto no puede ser, habría que verlo. Mira que Inglaterra es nuestros aliados. No. Lo ven más aliado a la Argentina, más útil a la Argentina que a Inglaterra. Es una cosa muy loca lo que cuento, pero hoy por hoy, Estados Unidos y la Unión Europea, la OEA, ve a la Argentina como un aliado estratégico mucho más útil que Inglaterra. Y no porque vengan por nuestros recursos o lo que sea, sino porque Argentina está ubicada en un lugar que les puede garantizar producción, les puede dar alimento, les puede dar tecnología y tiene todo el sistema, por ejemplo, para poner en el sur de nuestro país tecnología. O sea, realmente Argentina puede ofrecer mucho, no solamente para la OEA, sino también para todo el planeta, ¿no? Pero bueno, el gobierno celebró esta iniciativa. El 18 de junio pasado, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas optó por una nueva resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas, renovando el llamado a las Naciones Unidas para que Argentina y el Reino Unido reanuden en mayor brevedad las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de las soberanías. Para Argentina, las Malvinas son argentinas, los ingleses plantean lo mismo y ahora acá se firma o podría llegar a haber una firma de acuerdo para que sigan bajo la actividad de la Argentina. Mucho depende de lo que resulte de las elecciones de ahora, porque entiendo que si bien no estamos pasando un momento económico bueno, si Milei logra mostrar avance sostenido de gobernabilidad, podrían existir algunas negociaciones más aceleradas. Si ven que hay un flaqueo un poco en su poder y empiezan a dilatar, a retener y a alejarse. Es que es así, es política internacional, geopolítica, es así, sin muchos misterios. Bueno, por otro lado, oficializaron el aumento de las jubilaciones y pensiones y asignaciones, las cuales son los nuevos valores de julio. Se trata de una actualización respecto a los índices de inflación acumulada. La suba ya había adelantada por la ANSES, pero fue confirmada esta madrugada mediante la publicación en el boletín oficial. Es muy poca la jubilación, sin duda es muy poca. Pero en términos de dólar, sigue siendo uno de los mejores, las mejores jubilaciones de los últimos 10 años. ¿No alcanza? Y no alcanza. Evidentemente no alcanza. En 2023 el dólar estaba a 300 y poco de pesos, pero el paralelo estaba a 1025.
la jubilación, si lo teníamos que trasladar a dólares, estaba $168 una jubilación. 168, que vendría a ser unos 168.000 pesos más o menos. Hoy, después de 2 años, o sí, año y medio, la jubilación está más o menos en $340. Más o menos. 40, 350, porque se le agregan a los 309.000 pesos, que es la mínima, más el bono de 70.000 pesos. Está clavado ese bono en 70.000 pesos hace varios meses. Tendría que ser un poco más el bono. Y la máxima está fijada en 2.081.000 pesos aproximadamente. No puede pasarse de la máxima. Está dentro de ese margen. Claro, con 3 millones de jubilados que entraron al sistema por la puerta de atrás, ya habían 3 millones, metieron otros 3 millones más, 6 millones, la misma caja se tuvieron que repartir la plata, porque si no hubieran entrado esos 3 millones por la puerta de atrás cuando se logró las jubilaciones sin aporte, hoy un jubilado estaría cobrando 600, 700 dólares mínimo y cerca de 3 o 4 millones máximo. Pero como es la misma caja, y esto se hace por ley, se tiene que dividir en base a todos los que están. Y esa plata evidentemente no alcanza. Y necesitas en todo caso más personas en blanco que aporten para poder juntar fondos para redistribuirlos con mayor ingreso. Si no, es imposible, no tenés de dónde sacar dinero. Habían hecho un cálculo de que si, por ejemplo, le sacaban absolutamente todo el dinero a todos los políticos del país, a todos los políticos, vamos a decir, intendentes, concejales, diputados provinciales, en general de todas las provincias, diputados nacionales, senadores, más asesores de todos ellos, y no le pagaran más el sueldo a nadie, aún así con toda la plata que sobrara y destinada exclusivamente a jubilaciones, apenas le aumentaría un 55.000 pesos a cada jubilado. ¿Está bien? Ayuda. Pero dejarías sin dinero a todo el sistema político del país. No es que tampoco se destina mucho dinero al sector político, es un montón, sí, pero 55.000 pesos más o menos más a cada jubilado si se le deja sin salario o sin dieta o sin ingreso a todo el arco político del país, desde concejales, asesores, diputados provinciales, nacionales, intendentes, gobernadores, presidentes, directivos de área, ministros, le saca el sueldo a todos. Y esa plata que te sobra por mes distribuida a todos los jubilados apenas le daría 55.000 pesos más. ¿Qué sé yo? Al menos es el cálculo que hicieron, no sé si es verdad o no, pero lo tendría que hacer yo para ver cuánto da. Y bueno, además del tercer artículo de la resolución, las bases imponibles mínimas y máximas previstas según el párrafo 9 de la ley 24.241, basada en la ley 26.222, la suma es de 104.170,43 pesos, en base a lo que es las imponibles mínimas, respectivamente, a partir del periodo de julio del 2025. Estamos hablando de comparación a otros meses, ¿no? Las prestaciones básicas universales aumentarían a 141.500 pesos. La pensión universal por adulto mayor estaría en 244.435 pesos. Inscriptos por nacimiento, 64.078 pesos. Siempre y cuando el ingreso del grupo familiar no supere los 4,5 millones de pesos, ¿no? Y así más o menos. Prenatal, la asignación universal por hijo se estableció en 55.600 y 55.500, con un piso de hasta 860.000 pesos para los que perciban por varios más. Y bueno, acá están más o menos todos los datos en pantalla. La asignación universal por hijo con discapacidad se dispuso una diferencia de 3 escalones. El grupo de menor ingreso hasta 860.000 pesos, ponerle que ingrese en tu casa, van a recibir 180.953 pesos. Los que reciben hasta 1.200.000 pesos percibirán 128.000 pesos. Y los que reciban más de 261.000 pesos se les aportará 80.792 pesos. Asimismo, la ayuda escolar se fijó en 42.039 pesos, según lo que se puede deslumbrar en esto. Y por último, esto es increíble, China compró harina de soja de Argentina por primera vez en su historia. Por
primera vez en la historia, China compró soja por primera vez en la historia. La operación se concretó tras años de gestiones diplomáticas. Esto viene incluso mucho antes de la gestión de Milei y se dio en un contexto de tensión comercial con Estados Unidos. ¿Se acuerda que China, bueno, tiene unos problemas para recibir harina de soja de Estados Unidos? Bueno, aparentemente Argentina podría darle. Primero China dice va a hacer una importación de prueba. A ver qué onda, si les convence, si no les convence, calidad, para ir probando, tatatín, tatatán. Si funciona esta operación inicial, o esta seña, por así decirlo, van a continuar aumentando, porque obviamente China es un monstruo, requiere muchísimo. Y bueno, la harina de soja desactivada de Argentina sería una muy interesante forma de entrar a un comercio que puede generar mucha guita. Según fuente oficial del Ministerio de Agricultura, el ingreso del primer cargamento se concretó luego de que China aprobara los protocolos de inspección y cuarentena requeridos, y este producto representa el mayor volumen de exportación industrial del país y es una de las principales fuentes de ingresos y divisas. El proceso para lograr la apertura involucró múltiples instancias técnicas, lo cual le creo, y auditorías y visitas sanitarias por parte de funcionarios chinos a plantas procesadoras argentinas, especialmente en la zona de Gran Rosario, según decía el polo agroexportador del país. Estos guantes que ustedes ven acá, un detalle nada que ver. ¿Viste que tienen como gomitas? Esos guantes, cuando vos estás en una zona gélida, se ponen al revés, las puntitas de estas para arriba, para que no se te acumule nieve y no te humedezca el guante. Porque vos estás trabajando en la intemperie, se te acumula nieve en la mano y se solidifica y va humedeciendo hasta que te llega a la mano y te puede lastimar. Frío. Entonces se da vuelta el guante para que esa parte rugosa permita que se desliza la nieve. Que además es puesto con las manos, pero no te congela. Un detalle. En fin, la compra piloto fue ahora hace poco y están todos muy contentos. Mucha, pero mucha guita se va a mover acá. Este contexto geopolítico de tensiones comerciales. Por lejos Argentina puede convertirse mucho más que Brasil en el granero del mundo. Esto es algo, hay que decirlo. Bien, señoras y señores, nos quedamos sin tiempo. En realidad hay no mucho más para contarles. Se pasó volando la jornada, hay cuestiones políticas, bueno, veremos qué pasa con el paso del tiempo, algunas cuestiones políticas, candidatura y cosas. Yo creo que es muy prematuro hablar de candidatura, teniendo en cuenta de que en octubre van a ser las elecciones, ya un poco le anticipamos cómo van a ser las boletas, así que les invitamos a que queden en sintonía de Canal 100. Muchas gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, y será hasta el martes a las 13, Dios mediante. Recuerda que este fin de semana todavía creo que continúa la lluvia. El lunes o martes va a salir el sol, va a bajar un poco la temperatura y seguirá inestable. Julio va a ser bastante inestable, así que estén preparándose. Si tienen para comprar leña y cocina o salamandra, aprovechen. Y si no, bueno, van a tener un invierno raro. Va a ser un invierno raro, con temperaturas que suben, bajan. Eso es lo que estuvimos viendo. Por lo menos hasta septiembre van a ser, hasta incluso bien entrado septiembre, se prevén heladas tardías, o sea que el frío este año va a resistirse, va a quedarse. Les invitamos entonces a que queden en sintonía de Canal 100, de nuestro canal de YouTube, y les agradecemos como siempre la presencia de cada uno de ustedes. Será hasta el martes, Dios mediante, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.